Saludamos también a las personas que nos ven por Facebook, por YouTube. Amén. Y al que no alcanzó a saludar, tranquilo, ahorita le invita a la empanada y pueden charlar más. Amén. Ay, no escucha amén. Bueno. Padre, en esta hora, Señor, así en el mismo espíritu, Señor, que tú nos has dado, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, hable a nuestro espíritu, Señor. Padre, que nuestro espíritu sea vivificado por ti, Señor, porque tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor. Padre, en esta hora me despojo, Señor, de mi carnalidad, de mis pensamientos, Señor, porque instrumento tuyo, Señor, he dispuesto mi vida para ti, Señor. Solo soy una vasija, Dios. Lléname de ti, Señor, y habla tu palabra, Señor. Habla a tu iglesia, que tu iglesia hoy escucho, Señor. Yo le pido en esta mañana que usted ore y diga, Señor, que mi espíritu reciba tu palabra, que mi espíritu reciba tu palabra, que mi espíritu sea vivificado por tu palabra. Padre, que ni el sueño, ni la pereza, ni la distracción, Señor, nada, Señor, me impida glorificar tu nombre, nada me impida estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tus ángeles, Señor, que están al servicio, Señor, de los que han de ser salvos, sean en este lugar, Señor, trayendo tu presencia, Señor, trayendo, Señor, tu gloria, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy honramos tu nombre y ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Iglesia, pueden tomar asiento. Vamos, por favor, en esta mañana a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 27. Cuando lo tenga, por favor, dice amén. La predicación en esta mañana tiene como título Jesús, el Dios verdadero. Dígaselo a la persona que está a su lado. Jesús, el Dios verdadero. Amén. Colosenses capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Leámoslo todos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos ya habían leído esa palabra? Muchos, ¿cierto? Yo creo que todos. Pero la palabra está viva y es para hoy y es para siempre. Así que no reciba la palabra en su conocimiento, no reciba la palabra en su alma, reciba lo que el Señor le quiere dar hoy. Aquí en este pasaje el Señor muestra que Jesús es el primogénito de toda creación. Antes de que existieran los cielos, la tierra, el mar, todo lo que nosotros poseemos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, antes de todas esas cosas, Él es. Amén. Porque por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y si nosotros fuimos creados para Él, debemos vivir para Él. Porque si somos creados, es porque tenemos un Dios creador. Porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios en su infinita misericordia puso de su espíritu en cada ser humano para que le conociera y pudiera llevar su nombre. Amén. Entonces, todas las cosas, en el versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a ver ahora el versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En ese versículo 18 vemos cómo Dios hace un paralelo, ¿cierto?, entre la cabeza y el cuerpo.
¿Quién es la cabeza? ¿Quién? Eso para que los escuchen en Facebook. ¿Quién es la cabeza? Bueno, si la iglesia dice, si ustedes dicen que Jesús es la cabeza, ¿qué es la iglesia? Porque ahí dice, Él es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted no sabe si el de al lado es la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces, si nosotros somos la iglesia, volvámoslo a leer, el 18. Y Él, se refiere a Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y desde cuándo existe la iglesia? Desde que Jesús vino y puso y enseñó a 12 y a 70 y les enseñó. ¿Desde ahí empezó la iglesia? Vamos a ver que la cabeza, ¿qué hace la cabeza en el cuerpo? Dirige, planea, coordina todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué hace el cuerpo? Obedece. Un día la mano no puede decir, ay, no, pues ya no le voy a hacer caso, entonces si le rasca un ojo, entonces que él rasque la nariz, porque yo no quiero. Hoy no quiero. ¿Eso pasa en nuestro cuerpo? No, ¿cierto? Porque Dios es perfecto y todo lo hace perfecto. Y si la cabeza no nos funciona, si el cerebro sufre algún accidente, alguna fractura, alguna lesión, ¿qué pasa con el cuerpo? No funciona igual. Aunque la pierna no se haya lastimado, aunque el brazo no se haya lastimado, aunque la boca no se haya lastimado, pierde su movilidad, pierde su naturalidad, pierde su función. Entonces, si la cabeza y el cuerpo funcionan perfectamente, pueden llevar a cabo las cosas que planea la cabeza, ¿verdad? Si ustedes dicen una mañana, no, hoy voy a levantarme, hoy voy a hacer, hoy voy a hacer, hoy voy a hacer, hoy voy a hacer, pero no se pudieron mover. ¿Se pudo hacer lo que se había planeado? No, porque en esa iglesia, entonces, en esa iglesia, la cabeza no sería Cristo, sino yo mismo. Vamos a ver que si yo soy la cabeza, que si yo soy la iglesia, perdón, ¿quién es mi cabeza? ¿Quién es el que planea las cosas por mí? ¿Quién es el que me dirige? ¿Quién es el que coordina mi vida? ¿Una doctrina? ¿Una religión? ¿Una cultura? ¿Una persona? No es que si yo no estoy sin mi esposo, entonces me morí y ya mi vida se acabó. O si estoy sin mis hijos, o si perdí mi trabajo, o si me cambio de país, o si cambio de religión. Entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con esta iglesia? Vamos a ver, por favor, el Salmo capítulo 82. Leámoslo desde el versículo 4, desde el versículo 1. Amén. Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces aquí la palabra es muy clara cuando dice dice el versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan
todos los cimientos de la tierra. ¿Y no están temblando los cimientos de la tierra? Muchos dicen, uy, la Pachamama está hablando y todo quiere tomar lo que el hombre ha querido destruir. Pero ¿quién creó la naturaleza? ¿Quién creó los mares, los cielos y todo lo que en ellos hay? ¿Quién lo creó, iglesia? Dios. Dios fue el creador de todo, pero dice que Él está en la reunión de los dioses. Y dioses, si usted lee su Biblia, está en D minúscula. Y más adelante en el versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y cuando se malinterpreta la palabra, algunos, si ustedes han visto aquí en Bogotá, dice muy grande su pancarta, bendito tú eres un Dios. Y quieren desviar a la gente de la verdad de Jesucristo, que es el único Dios, para que se crean dioses cada uno. Y si yo soy Dios, entonces yo soy autosuficiente. Si yo soy Dios, no necesito aprender nada más porque yo lo sé todo. Si yo soy Dios, entonces no necesito, si estoy enfermo, yo mismo puedo sanarme. Si yo soy Dios, entonces muchos pueden venir a mí y me voy a llenar de orgullo, de altivez. Pero dice, y vosotros hijos del Altísimo, y ahí Altísimo está con mayúscula. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Porque si yo hago de mí un Dios, o los hombres, o hacemos de otro hombre un Dios, es un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Pero si yo entonces acudo a un hombre o me hago Dios, ¿qué dice? Moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Así como Dios creó por su palabra todas las cosas, en un momento, en un tiempo que habla en Génesis, que el primer día hizo una cosa, el segundo día hizo otra. Al final de los tiempos, ni siquiera alcanzaremos a parpadear cuando ya ha recogido todo. Y todo por lo que sufrimos en este mundo, por mantener el pelo lindo y liso, se va a acabar. Por mantener nuestros hijos obedientes, se va a acabar. Y no quedará piedra sobre piedra, hasta que todos reconozcamos toda la tierra. Imagínense nomás cómo será de grande el Señor cuando venga en su grandeza, que toda la tierra lo va a ver. Ni siquiera toda la tierra puede ver el sol al mismo tiempo, porque en un lugar estará de noche y en otro de día, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga, todos le veremos, toda la tierra le verá. ¿Usted se puede imaginar eso? Cuando ahí sigamos, ay no, ya no soy Dios. Ay, o ese no era mi Dios. ¿Por qué? Porque se hizo al hombre como Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Pero por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Vamos a volver a Colosenses capítulo 1. Leamos el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es el primogénito de toda la creación. ¿Le parece sencilla esa razón? Iglesia, ¿le parece sencilla esa razón? Sí, por eso. Sí, yo ya lo había leído. Es el primogénito de toda creación. Pero no solo por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Leamos más adelante en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo es cabeza de la iglesia porque es primogénito de toda creación y primogénito
de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó y que gracias a su resurrección hoy nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar y que un día vamos a estar con Él, que todo lo que sufrimos y que decimos que tan difícil de seguir al Señor, allá tendremos la recompensa. Busque la recompensa allá, cuando usted llegue a la presencia del Señor y el Señor le diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra a la presencia de tu Señor. Y no que por el contrario diga: pues usted era su Dios, sálvese usted a sí mismo. ¿No le decían eso a Jesús en la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Pero más adelante vamos a ver por qué Jesús no le respondió así. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras cómo Dios se ha mostrado como el único Dios verdadero. Dígale al de al lado: Jesús, el único Dios verdadero. Vamos por favor a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Decía en Colosenses en el capítulo 1, versículo 18, dice que Él es el principio, ¿cierto? El primogénito de toda creación, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces vamos a ver cómo mostró Dios que Él era el principio. Leamos Éxodo 20 desde el versículo 1. Amén. Y habló Dios estas palabras diciendo: ¿quién habló? Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué hizo Dios? Nos sacó de casa de servidumbre. ¿Y en qué casa de servidumbre estábamos? Ciegos, sirviendo a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos, a las costumbres que nos habían enseñado por generaciones, que nos tenían ciegos y nos apartaban de Dios. Dice que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigamos con el versículo 3. ¿Qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Léalo fuerte. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Dios con mano fuerte los sacó de la servidumbre, los sacó de la esclavitud, y entonces les dice qué hacer. Recuerden en Colosenses, Él es el principio. Entonces desde el Pentateuco quería que fuera Él el principio. ¿Y el principio qué es? Lo primero, ¿cierto? Cuando alguien viene a uno: ay no, bueno, tengo que contarle algo, pero ¿desde dónde? No, desde el principio, ¿cierto? Tenemos que conocer las cosas desde el principio. Y desde el principio en el Pentateuco, Dios quería que conociéramos, que el pueblo de Israel conociera que solo Él tenía la autoridad, el derecho de ser el primero. Y le dice: no hagan dioses. No hagan dioses delante de mí, porque dice, y es muy sencillo el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que Él es el único, el principio, el único Dios, con D mayúscula, que con mano poderosa y fuerte sacó al pueblo de Israel. Porque ¿qué tal si un día se hubiera levantado Moisés? Ay no, yo voy a sacar este pueblo porque no, ya hemos sufrido mucho, entonces voy a sacarlos y voy a ir allá donde Faraón y voy a hacer lo que sea, voy a pagar lo que sea y los voy a sacar, porque no, ¿cómo vamos a sufrir tantos años esta esclavitud?
¿Ustedes creen que Moisés hubiera podido sacar al pueblo de Israel? Siendo tardo para hablar, torpe para hablar. ¿Será que Moisés se hubiera podido enfrentar a Faraón y a todo lo demás y no haber muerto, como veíamos en el Salmo? Porque no fue por mano de un hombre, fue por mano de Dios. Así como cuando nos predicaron a nosotros, no fue un hombre, solo fue una vasija, porque fue Dios el que lo llamó a usted. Y muchas veces lo hizo. Oiga, venga, oiga, atienda mi voz, escúcheme, hasta que fuimos diligentes y atendimos a la voz de Dios. Y por eso hoy podemos estar acá, estando atentos, dispuestos, gozosos en la presencia del Señor, diciéndole gracias, gracias porque, y no como dijo el publicano, no, gracias porque no soy como ellos, no. Gracias porque tú tuviste misericordia de mí y yo pude ser humilde y atender a tu voz. Amén. Entonces nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado, pero Moisés robó la gloria de Dios por haber sacado al pueblo de Israel. Moisés dijo, no, pero Dios, yo puse el pecho ahí, yo estuve siempre, todo lo que sufrí, todo lo que me dijeron, todo lo que hicieron, ¿sí? No, si nosotros leemos en Éxodo, incluso hay un pasaje en Éxodo en el cual Moisés fue bastante tiempo, 40 días, a la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? No, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Será que se murió? ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Y como ya habían perdido a Moisés, entonces ¿qué hicieron? Hicieron un becerro. Y ahí sí todos, yo he visto eso en la Biblia, todos corrieron y dieron los zarcillos, dieron las cadenas, dieron todo que para construir el becerro de fundición, ¿cierto? Eso usted lo puede leer en su casa porque es bastante largo y confío en que usted lee la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Como Moisés se tardó, fue Aarón. Hizo el becerro y ¿qué dijeron a Israel? Israel, aquí está el Dios que te sacó de casa de servidumbre. Dice la palabra que anatema, maldito, todo aquel que se aparta de Dios, todo aquel que se roba la gloria de Dios. Y escrito está. ¿Y qué pasó cuando bajó Moisés? Moisés cuando bajó, entonces dijo, Aarón, ¿qué le has hecho a este pueblo? ¿Cómo los has hecho perder así? ¿Por qué no esperaron en la presencia de ese? ¿Por qué no esperaron? Y aún así, Dios le dice a Moisés, le dice, uy, los consumiré con mi ira, pero haré de ti una nación grande. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo, uy, no, sí, tan terrible. Ellos que son todos religiosos y allá tuvieron sus dioses, sí, consúmelos. Y a mí haz de una nación grande. ¿Hizo eso Moisés? Dice la palabra que Moisés oró en la presencia de Jehová. Oró por el pueblo, no por él mismo, oró por el pueblo. Y dice más adelante, dice, y Jehová se arrepintió de haber pensado en el mal que le iba a hacer al pueblo de Israel. Moisés perfectamente hubiera podido ser y seguir, ¿cierto? Pero él no se hizo Dios, porque sabía cuál era el Dios verdadero y a cuál debía ir. ¿Y cuál era el verdadero Dios que había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Fue ese becerro? ¿Cómo algo creado por los hombres va a ser algo que hizo el Señor antes? Nunca, porque el único santo, ¿quién es? El único creador, ¿quién es? Que a nosotros nos da el privilegio, digamos, hablando de las mujeres, de dar vida y concebir, ¿cierto? Pero ¿quién es el que pone la vida ahí?
¿Quién es el que da ese favor? Dios. Dios es el que hace todas las cosas y nadie puede tomar la gloria de Dios. Repita conmigo, nada ni nadie puede robarle la gloria a Dios. Vamos a leer, ya vimos en el Pentateuco, ¿verdad? Ahora vamos a ver en los profetas cómo Dios también reclama su señorío, su valor principal. Vamos a, por favor, a Isaías capítulo 44. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice el pastor, los muertos son los que no hablan. Entonces, juzguen ustedes. Amén. Amén. Listo. Vamos a leer ciertos pasajes para que por favor estén atentos. Vamos a leer Isaías 44, el versículo 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Porque es que la palabra es para ayer, hoy, mañana y siempre, ¿cierto? Lo que pasó en Israel no pasa hoy en día. Uno dice, ay no, pero, o sea, como que torpes. ¿Cómo no esperaron a que Moisés bajara y se pusieron a hacer un becerro? Pues lo mismo pasa en este tiempo. Ay, mi hijo está enfermo, entonces hagamos el becerro, acetaminofén. Ay, hagamos el becerro, hospital. Ay, hagamos el becerro, ay, el remedio bendito de la abuelita. ¿Qué Dios ven los demás que tenemos nosotros? Recuerde Colosenses, Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Pero de cuál iglesia? Y no nos vamos a referir a religiones, porque no quiero entrar en esa contención. Pero dice en el 6 que Jehová es el Rey de Israel, su Redentor. Él es el Redentor con R mayúscula, porque con mano fuerte y mano poderosa nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Entonces, y dice más adelante en el 8, no temáis, no os amedrentéis, no se sientan ofendidos por lo que pasa hoy en día. Es normal, porque los hombres siempre buscan hacer de otros hombres sus dioses. Que me toque, ay, que me toque y seré sano, ay, que toque la foto de mis hijos. ¿No pasa eso hoy en día? Dice que no nos amedrentéis. Ya no lo había dicho desde la antigüedad, desde Éxodo lo dijo. Y nosotros somos testigos. No hay Dios sino solamente ¿quién? Señor, se durmió la iglesia. ¿Quién es el único Dios? Amén. Hay gozo en el cielo por esos que están despiertos. Dígale al de al lado, no hay Dios fuera de Jesús. Y lo que más me impacta de ese versículo 8 es que dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Y qué no conoce Dios? No conozco a ninguno. Por más de que uno diga, ay no, yo he sido fuerte en el evangelio, hasta el día de hoy he podido permanecer. Mentira, porque la roca y la fortaleza, nuestro sustento es el Señor. O sea que nada de lo que tenemos, ni siquiera el vestido, ni siquiera podemos contar ninguno de nuestros cabellos, solo Él, porque Él es nuestro creador y nuestro salvador. Entonces en Isaías podemos ver, leamos más adelante el versículo 18. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver
y su corazón para no entender. ¿No estábamos nosotros así? Que nos hablaban de Jesús y uno, ¡ay, qué mamera! Yo cuando conocí al Señor era muy joven, tenía 13 años. Yo decía, a uno en esa época, ¿qué le interesa? Divertirse y pasarla bien y ya. O no, ay, no me digan que no tuvieron 13 años o 15 años. Yo también tuve 15 años. Pero ¿qué pasaba? No sabíamos ni entendíamos, ¿cierto? Hasta que llegó Cristo y vea, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo uno de los caminos, una de la verdad, una de las verdades, una de las vidas, ¿cierto? Sino el camino, la verdad y la vida. Y dice, y cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pero entonces, si eso nos pasaba a nosotros y eso continúa hoy en día, entonces, ¿cuál sería la misión de la iglesia? ¿Juzgar? Pecadores, impíos, anatemas, aquellos que despreciaron la gloria de Dios, que no quieren escuchar la palabra sino solo a los hombres. ¿Esa es nuestra misión? ¿Qué hizo Jesús? Yo no me imagino a Jesús diciéndolo, no, ni me lo imagino porque no está escrito en la Biblia y si no está escrito pues ni modo, no existe. Entonces Jesús diciéndole a los sacerdotes, mentirosos, todo lo que ustedes están diciendo es mentira. La palabra dice esto. Mentirosos. ¿Hizo eso Jesús? No lo hizo, ¿cierto? Pero entonces cuando Jesús hablaba, ya vimos el Pentateuco, ya vimos a través de los profetas, pero cuando vino Jesús, ¿qué hizo él? Jesús hablaba y todas las personas recibían el mensaje de la misma manera. ¿No, cierto? ¿Qué reacción tenían las personas cuando escuchaban a Jesús? Porque sí, en el Antiguo Testamento usó la vida de Moisés, usó la vida de los profetas para hablar lo que él iba a hablar, porque no fue dado por hombres, sino que Dios mismo lo dio a través de los hombres. Pero cuando llegó Jesús, ¿qué reacción tomaba la gente? No todos tomaban la misma reacción. ¿Y saben por qué? Porque todos somos diferentes, porque tenemos una disposición diferente para recibir al Señor. Todos somos diferentes y somos vasijas diferentes. Entonces vamos a ver algunas de las reacciones de las personas cuando Jesús hablaba, porque Jesús habló solo a los judíos. Hoy tienen el opinadero apagado. Sí, están muy concentrados. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 20. Si ustedes no quieren hablar, entonces bueno, dejemos que hable el Señor. Lucas capítulo 20. Y en estos pasajes que vamos a leer, usted piense qué reacción hubiera tenido usted ante lo que hizo Jesús. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Llegó, mejor dicho, su santidad. Perdón. Llegaron los poderosos, ¿cierto? Las eminencias. Sigamos en el versículo 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ellos lo preguntaron porque dijeron, ay no, yo queremos esa misma autoridad. No, buscaban cómo tentarles, ¿cierto? Porque ellos eran autoridad ante los hombres, entonces querían saber quién le había dado esa autoridad para hablar. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Responded, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá,
¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Y qué respondieron? Que no sabían de dónde era el bautismo de Juan. Y Jesús, en su inmensa sabiduría, ¿qué le respondió? Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si usted fuera uno de esos principales que tienen autoridad, que tienen el reconocimiento público de que son algo, ¿cómo hubieran reaccionado ante lo que dijo Jesús? No, pero esos fueron ellos que buscaban persuadir a Jesús. Pero entonces, ¿qué respondió Jesús? Yo tampoco sé. No les diré entonces tampoco. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, los sacerdotes, los principales, los ancianos de la iglesia, nosotros que somos ancianos en la palabra, o me disculpan, ¿hay alguien nuevo hoy? No, todos tienen caras conocidas. Entonces, dice que habla acerca de la autoridad que el Padre le había dado a Jesús. Entonces, guarde ahí la reacción que tuvieron ellos. Vamos ahí atrásito a Lucas 11. Amén. Lucas 11. Leamos desde el versículo 14, por favor. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio, que ese era el trabajo de él, ¿no? Glorificar al Padre, echar fuera demonios, sanar enfermos, igual que la iglesia. Estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente ¿qué? Se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, ¿qué dice? Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa... Amén. Ay, perdón, pero es que tengo que hacer el paréntesis. Dicen las personas que lo que he leído en estos días de todo lo que está pasando aquí en Colombia, que el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo es muy bueno. ¿Sí dicen eso? Que el mensaje de un hombre es bueno y no es malo. Ya yo lo escuché y no es malo. Porque ¿qué dice? Que haya perdón. No hay hombre perfecto, no hay casa perfecta, no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. Entonces, donde hay perdón, entonces cambiará eso. Porque ya lo que había tristeza por el odio, por el resentimiento, ahora va a haber paz. ¿Cierto? Que entonces así va a poder funcionar la familia y etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal. Pero ¿quién? Él lo dijo primero. ¿De quién lo aprendió? He ahí el dilema, ¿no? Porque dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y qué es más coherente, lo que dice Jesús, que todo lo sabe, o lo que dice un hombre que ya lo escuchó? Lo que dice Jesús, lo que hemos aprendido acá. Nosotros no podemos predicar a otros por nuestros propios deseos y nuestras propias palabras, sino vea, aquí está, y lo dijo Dios, nada más ni nada menos que Dios. Y dice el versículo 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. El reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos orado en el Padre Nuestro? Venga tu reino, pero es que el reino del Señor ya llegó. Este es el reino del Dios. Y este es el reino que debemos extender. Entonces, ¿qué reacción tuvieron ellos cuando Jesús echaba a los demonios, cuando estaba mostrando la gloria de Dios? ¡Ay, sí, tiene poder del Padre Todopoderoso! No, ¿cierto? Dice que la gente se maravillaba. Entonces, primero, iban los sacerdotes y los ancianos, y ellos buscaban cómo tentarle, pero la gente también buscaba cómo hacerlo. Pero la gente, ¿será que lo hacía porque sí? Dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre son de continuo maldad. Siempre el hombre busca la piedrita para hacer caer eso que están hablando. Pero Jesús, ¿qué hacía? Empezaba a juzgarlos, a criticarlos, y ay, ustedes que se paran allá, ustedes que no hacen nada. Sí, hacía eso. Hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Vamos a continuar. Juan capítulo 10. Versículo 24. Y este me impacta muchísimo. Muchísimo. Dice, vamos a leerlo del 24 al 29. ¿Listo? Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos se glorian de esa palabra que dio Jesús? ¿Cuántos se sienten gozosos de que no somos las cabras que van por ahí y por allá, sino que somos las ovejas, que escuchamos su voz, que no es Angie la que está aquí parada, sino es Dios que está hablando a la iglesia, sino es la palabra misma que está hablando? ¿Qué pasaba con los judíos? Ya de todo lo que habían visto, ya de todo lo que Jesús había hablado, que le dijeron: no más, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Y no fue claro Jesús? Que Jesús se había mostrado como el Cristo, no solo por sus palabras, sino ¿por qué? Por las obras que daban testimonio, las obras que el Padre le dio que hiciera. Entonces, hoy la iglesia, y cuando me refiero a iglesia, piensa en usted, no en Iglesia Filadelfia Líderes de Jesucristo, piensa en usted. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces la iglesia debe actuar como Cristo. ¿Y cómo actuó Cristo? Mostró la verdad. Pero ¿cómo la mostró? ¿Cómo la mostró? Pregúntele al de al lado: oiga, sí, ¿verdad? Jesús, ¿cómo mostró la gloria de Dios? Dice el versículo 26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Cuando uno recibe algo que considera bueno, algo que, bueno, no sé, es que no sé qué ejemplo dar,
algo que puede compartir, algo que uno dice, ¡ay, qué bueno lo que recibí! Y quiere compartirlo con su familia, quiere compartirlo con la persona que uno conoce que tiene necesidad. No le dice, no lo guarda uno, sino siempre lo da, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia obedece a Cristo, debe actuar como Cristo lo hizo, mostrándole a los hombres la verdad, sin importar si es de estrato aquí, aquí, aquí o aquí, si conoce mucho aquí, aquí, aquí o aquí. Porque la palabra de Dios fue para todos, es para todos. Pero así como ellos la recibían de diferente manera por su posición, por su doctrina, por su costumbre, debemos como iglesia mostrar a Jesús no solo de palabras, sino las obras. ¿Qué Dios están viendo ellos que tenemos nosotros? ¿Un Dios que juzga y que siempre está así, señalando y hundiendo? Es que usted es pecador, es que usted lo va a sufrir en el lago de fuego y azufre por no creer en Jesús, por no diezmar, por no servir. ¿Sí? No. Dios siempre mostró su misericordia, su amor. Jesús mostraba su amor cuando daba a conocer al Padre, porque dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Cuántos han recibido esa vida eterna? Bueno, ya se está subiendo la mente. Pero entonces dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando nosotros somos ovejas que escuchan la voz del pastor, ¿será que nos vamos a desviar cuando algún lobo nos tiente? Pero un lobo vestido de oveja, ¿no? Bien blanquito. Bueno, ya. Leamos ahora Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, igual vamos a leer varios versículos, entonces por favor estamos ahí muy pendientes. ¿Cuántos están dormidos? Ay, esa es la primera vez que el silencio me tranquiliza. ¿Cuántos están vivos? Sí, son vivos, bien vivos. Amén, vamos a leer capítulo 4, si los demás trabajan, versículo 25 y 26. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién era esa mujer? Samaritana, no era judía. Según la Biblia, entonces a los samaritanos, ¿a quién le correspondía la salvación? A los judíos, ¿cierto? No, entonces la salvación es solo para los cristianos. Es solo para los que estamos en la iglesia, solo para nosotros. ¿Amén? ¿Por qué dice amén? Iglesia, entonces sí, a ellos no, entonces como a ellos no obedecen, entonces que se mueran y se pierdan. ¿Qué dijo Jesús? Dijo la mujer, porque conocía, sé que ha de venir el Mesías. Yo sé que Dios existe. ¿No han escuchado eso? Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Y en estos últimos tiempos, cuando ha pasado lo de los huracanes, lo de los terremotos, lo de los temblores, y vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo, me pasaba a mí, no sé si le ha pasado a usted, que eso es una herramienta para predicar. Entonces le estaba predicando a una compañera del trabajo y le decía, es que la venida del Señor está cerca, no sabemos cuándo va a venir, vendrá como ladrón en la noche. Digo, ¿cuánto te demoras tú parpadeando? Nada, así vendrá. Ay, sí, Nostradamus dijo, yo, Señor, no le va a contestar, tengo que ser como Jesús, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pues obviamente a uno le da celo por el Señor,
Pues no sé si usted también siente celo por el Señor cuando hombres se llevan su gloria. Pero entonces todos creen conocer, ay sí, ay, tremendo, sí, porque no sabemos qué va a pasar cuando muramos. Y yo, ¿cómo que no sabemos? Y vuelva y muestre, y vuelva y muestre, ¿cierto? ¿Cierto que nos pasa? Pero vea, mire que Jesús, porque ya no cometemos el mismo error de que venga Jesús para que su esposo vuelva. Ay, venga Jesús para que ya se cancele esa deuda automáticamente y usted vaya al banco y todo esté en ceros. Ay, no, venga Jesús, que entonces Jesús le sana, porque eso es lo que busca la gente. Cuando Jesús hablaba, otra de las reacciones de las personas, cuando Jesús dio lo de la alimentación de los panes y los peces, ya después que les dijo, ustedes no me siguen por las palabras. ¿Por qué lo seguían? Porque les daba de comer. Entonces yo sigo a Jesús porque ya mi hijo se sanó, porque ya mi hijo no está en las drogas, porque ya sí, etcétera, 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 cada uno en su caso. Pero entonces cuando pasa algo, entonces, ay no, Jesús me abandonó, no era el Dios que yo necesitaba. Entonces busca otro Dios, ¿cierto? Pero entonces la mujer samaritana conocía que había de venir al Mesías porque seguramente había escuchado. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Dice el versículo 28, 29 y 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, esa mujer era principal, llevaba mucho tiempo conociendo al lado de Jesús, viendo los milagros, viendo cómo la había sacado de la esclavitud del pecado, todo lo que hemos visto nosotros, contemos solo con hoy, de cómo sacó a Israel del pecado, cómo hizo todo, cómo usó a los profetas, ¿sí? No, solo fue la palabra de Jesús que digo, yo soy el Cristo. ¿Y qué hizo la mujer? Dejó su cántaro, dejó su familia. ¿Cuál es su cántaro? Su orgullo, su altivez, su conocimiento. Porque no solo los dioses están fuera de nosotros, sino nosotros mismos nos hacemos dioses. Cuando no le damos a Dios el primer lugar, todo lo que esté por encima de Dios, eso le está robando su gloria. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué hizo? Fue a la panadería a tomarse un tinto, fue allá a buscar más agua. ¿Qué hizo? Habló. Muy bien, habló. Entonces, ¿qué les dijo? Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y Jesús, ¿qué le había dicho? Que él era. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ok. Entonces la mujer dejó su cántaro. Yo me acuerdo uno así con su conocimiento a veces como errado, lo que leíamos con mi esposo, le mostraba a mi esposo uno de los cuadernos que yo tenía antes, ahí haciendo evangelismo explosivo y bueno, muchas cosas que yo decía, qué locura, pero yo le decía, pero cada cosa que se hacía con amor, con la mayor disposición, porque cuando uno está en el primer amor a veces ni se da cuenta que hace las cosas mal, pero las hace con amor. Entonces esa mujer no conocía mucho, pero lo poco que conocía lo dio a un hombre, a muchos, porque ahí no dice cuántos eran, podían ser 2 o podían ser 10, 1000, no sabemos. Pero ¿qué hizo la mujer? Dejó su cántaro, fue y les dijo, vengan, o sea, lo que yo recibí, ustedes vengan a ver lo que yo vi. Leamos más adelante el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? Les hizo el discipulado, les leyó cartilla, les metió en la lectura de 40 días. ¿Sí hizo eso? Lo poco que tenía, eso poco que recibió, eso también dio. Y muchos creyeron en Jesús. Dice
Miren lo que dice, que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. ¿Dijo algo más? Habló de la idolatría, del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Que los demonios, y les dio cartilla y cartilla y cartilla. Dio testimonio de lo que ella vivió. ¿Qué hemos vivido nosotros en Cristo para dar ese testimonio? Dice la palabra que al que más se le ha perdonado, más ama. Y todos los pecados que el Señor nos perdonó es porque nos amó. Y así mismo nosotros estamos agradecidos y, oiga, venga, reciba lo que el Señor me ha dado a mí. Dice el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, aparte de dar testimonio, debemos rogar cada día porque no se aparte de nosotros. Porque nunca se aparte de nosotros. Porque la mujer perfectamente años más adelante hubiera podido hacerse un propio Dios, una propia doctrina, una propia religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le decía, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. O sea que Jesús escuchó el clamor de ellos también, la necesidad de ellos. 41. Y creyeron muchos más por la palabra de ¿quién? Entonces, cuando nosotros damos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros, no por mostrar lo que somos nosotros, porque nosotros no somos nada, sino lo que Dios puede hacer en una persona. Entonces, decía que ya no creía por el testimonio nomás. Sí, amén, gracias, y todos los días oramos por las personas que invirtieron su tiempo, su dedicación, la palabra, que estuvieron ahí estudiando para enseñarnos a nosotros y que nosotros estemos hoy acá. Pero no queda solamente ahí, porque entonces si el hombre falla, entonces, no, ya no creo. No, eso como que es mentira. Pero si esa persona, o si nosotros enseñamos al Dios verdadero, a Jesucristo, las personas no tienen por qué seguirnos a nosotros, tienen que seguir al que nosotros seguimos. Porque si las personas me siguen a mí por ser yo quien soy, ¿qué decía el Salmo? En algún momento moriré. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que reconocer que todos nosotros somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. Pero ¿cuánto nosotros escuchamos la voz de Dios? Audible. Cuando leemos, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos la predicación y no es, allí ya no le queda bien ese color de pelo, no, sino la palabra de Dios me está hablando. Entonces dice el versículo 42. Entonces ya no creían por la palabra de la mujer, sino que creían porque Jesús mismo les había hablado. Y dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros, ¿a quién debemos mostrar? ¿Que somos cristianos? No. Debemos mostrar a Cristo, que Cristo verdaderamente es mi Señor, que Cristo verdaderamente es mi Salvador. Pero solo de palabra, de hecho y en verdad. Amén. Entonces, si vemos, todos reaccionaron de una manera diferente, ¿cierto? ¿Usted cómo reacciona hoy a lo que el Señor le está diciendo? Porque muchos sentían, pues por lo que dice la palabra, que les ardía el alma, como que sentían escozor por la palabra de Jesús. Muchos decían, la samaritana, verdaderamente Dios está hablando a mi vida.
¿O será que sí? ¿Será que está hablando por el Espíritu de Dios o alguien le dijo que dijera todo eso? ¿Cómo usted está recibiendo hoy la palabra del Señor? ¿Cómo la estamos recibiendo? Sabíamos y decíamos que todos recibieron la palabra de una manera diferente porque todos somos vasijas diferentes. Y nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? En todo, Jesús. Entonces vamos a ver cómo Jesús, leíamos en Colosenses que Él era el primero, el primogénito de toda creación, el primogénito entre los muertos, pero es el primogénito, el principio y el primero en nuestras vidas como iglesia. Y no quiero que usted se sienta herido, ay no, es que yo no hago discípulos, es que yo no hago, es que yo no, es que yo no, es que yo no. Porque eso es lo que quiere el enemigo, sembrar en su mente que usted no puede, que usted no debe, que no es capaz, que muchas veces lo ha intentado y vea que ha logrado nada. ¿No dice eso el enemigo? ¿O soy la única? Pero vea usted cómo va a ir a la iglesia si usted peleó con su esposo. Pero usted cómo va a ir a servir. No, usted no sabe, no se meta en eso. ¿No ha dicho eso Satanás? ¿O solo lo escuché yo? Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que entonces la vasija se ensucie. Si Jesús era una vasija, si lo vemos como una vasija, porque cuando fue hecho hombre, en el estuche de hombre, fue una vasija. Pero ¿qué pasaba con esa vasija? Jesús reconocía que era frágil. Una vasija de barro se puede romper fácilmente, ¿cierto? Se puede romper. Y la fragilidad que Jesús reconocía no era que él fuera a dejar de ser Dios, porque ya había dejado su naturaleza, su deidad, por ser hombre, sino reconocía que siendo hombre podía pecar, que siendo hombre en cualquier momento se podía partir, se podía vencer. ¿Y por qué procuraba Jesús mantenerse como una vasija fuerte? ¿Qué hacía? Entonces la vasija, si uno tiene una vasija en la casa, dando el ejemplo, si tenemos una vasija en la casa no es para tenerla solo de adorno, ¿cierto? Es para que sea útil para algo, para echar las lentejas, para echar el agua, para echar algo, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús fue vasija, mírelo usted como cuando fue hecho hombre, entonces Jesús reconocía esa fragilidad. ¿Y cómo sabemos que reconocía esa fragilidad? Porque si Él se hubiera reconocido como Dios estando aquí como hombre, ¿para qué oraba? ¿Para qué? Pero entonces se reconocía que también debía ser limpio, limpio. ¿Y por qué debía ser limpio? Porque quería ser lleno del Espíritu de Dios. Dígale a la persona que esté al lado, usted debe ser limpio. Pero ¿cómo somos limpios? ¿Qué hacía Jesús? Si nosotros leemos, por lo menos digamos Lucas, eso se ve en los evangelios, pero a mí me impacta mucho en Lucas cuando hacíamos la lectura, porque Jesús iba, predicaba, enseñaba, ¿y qué hacía después? Se apartaba. Y se apartaba no porque le cayera mal la gente, sino porque se apartaba a orar, a orar, a orar. Y oraba como nosotros, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Se hizo tarde, ay, ¿sí? Podía pasar la noche en vela, porque es que no era el tiempo. Era cuánto estaba en la presencia del Padre y le decía, Padre, ayúdame, que lo que tú me has dado no pierda yo nada. Padre, que el Espíritu que tú me has dado, yo lo pueda impartir también a otros, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo que has enviado. Pero ¿cuál es nuestra oración, iglesia? En estos tiempos que Jesús está tan cerca, Señor, ayúdame, me duele una muela. Ay, ¿qué importa la muela? Mostremos a Jesús.
Señor, es que soy débil. Sí, todos somos débiles. Pero en el nombre de Jesús, que todo lo puede, levántese y abra la boca, predique. Porque a las personas no les interesa nuestra vida. A las personas no les debe interesar nuestros problemas o lo que hacemos o dejamos de hacer. A las personas lo que le debe interesar es la gracia que el Señor nos ha dado. Ay, yo quiero eso que esa persona tiene. Porque a pesar de que el mundo se cae a pedazos, siempre está sonriente y gozoso. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí está, yo quiero eso. Dice alguien que me queda muy marcado, debemos ser tierra codiciable. No, yo no quiero ser cristiano. No, yo no quiero. No, gracias por invitarme. Sí, un día de estos. No, sino que diga, ¿cuándo? Sí, yo voy a tu casa o ven a mi casa. Que la gente sienta el deseo por conocer a Jesús, no a las personas, no hacernos dioses nosotros mismos, sino que quieran conocer a Jesús. Entonces nosotros, cuando así como Jesús oraba, se limpiaba, se renovaba cada día, el mismo Dios que hacía el Padre lo llenaba. Decía Jesús, no crean, si no quieren creer, no crean a mis palabras, pero crean por las obras, porque solo Dios, incluso muchos reconocieron, esas obras solo lo puede hacer si Dios está con él. Que eso vean las personas en nosotros. No que en la iglesia juzga, critica y hunde, sino que la iglesia levanta, edifica. Donde el diablo había querido quebrantar, donde el diablo había querido matar, ahí vino Jesús a través de nosotros a dar vida, a dar salvación. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Dar vida y vida eterna. No nos debemos quedar más como las vasijas que se quedan ahí lindas y adornadas. Se ve linda, cada vez está más linda esa vasija y ahí está linda, pero inútil. Debemos procurar ser limpios, pero ¿para qué? Para que el Señor me llene. ¿Qué decía la canción? Los que alcanzaron a llegar a la alabanza. Ay, perdón. ¿Qué decían? Recuérdenme una canción. Menos los de alabanza. ¿No se acuerdan que cantaron? Están tan concentrados en la oración, en el diezmo que van a dar ahorita, que se olvidaron de cantar. Muy bien, ¿cierto? Bueno, muy bien, les queda de tarea pensar en qué están cantando, porque es que lo que uno canta también está confesando con su boca. Una de las canciones decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en sus manos. Esa vasija es de barro. Y si Jesús reconocía que era frágil, que en cualquier momento podía caer, ¿cómo nosotros vamos a hacer de nosotros dioses y decir, no, yo soy fuerte, no, yo soy valiente, no, yo puedo? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque entonces me estoy haciendo mi propio becerro de oro. Y dice más adelante la canción, a ver, acuérdenme los que la cantaron. Ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos, de gloria en gloria te veo, Dios. Pero dice una parte más adelante, ay, transformado soy por su espíritu. Usted no es transformado porque una persona le diga, oiga, venga, haga, venga, ore, venga a los ayunos, venga, lea la Biblia. No, porque pueden insistirle muchas veces, pero hasta que el Espíritu de Dios, usted sea dispuesto y su corazón ya quite todo, dice, usted derribe los argumentos, los conocimientos que tenga y deje que el Espíritu de Dios hable, ahí va a haber transformación. Ahí va a haber transformación. De lo contrario, no. Y seguiremos siendo unas vasijas lindas y adornadas. Busquemos ser las vasijas llenas, llenas.
que dejemos el cántaro, que dejemos lo que nos impide ser esas vasijas. Y además de todo, podamos glorificar siempre al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Glorificaba al Padre. Dios, creador de todas las cosas, se humilló. ¿Quiénes somos nosotros para levantar la cabeza? Nada. Somos vasijas, iglesia. Somos vasijas. Somos vasijas. Pero ¿qué vasija soy yo? De la que critica. Miren, todos ellos fueron vasijas también. En la que Dios quería depositar su espíritu, pero ¿qué pasó? Estaban sucias. Estaban llenas de conocimiento, de doctrinas, de costumbres, de culturas. Y tuvo que venir la palabra y ser limpio. Nosotros tenemos que ser limpios por la palabra de Dios para poder así glorificar al Padre. Para poder así ir allá afuera y decir, y no decir, sino mostrar con nuestra vida que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Porque incluso muchas veces dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y de todo debemos aprender lo bueno. Porque podemos decir que nosotros sí tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, pero ¿qué estamos haciendo con ello? Cristo quiere que hoy su iglesia verdaderamente sea guiada por la cabeza. Vamos a volver a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, leemos desde el versículo 19. Léaselo por favor a una persona que esté a su lado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad fuisteis fundados firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí habla Pablo, pero cada uno de nosotros, esa palabra es para usted hoy. Usted antes, no es, porque habla de reconciliar. ¿Por qué debe haber una reconciliación? Porque en algún momento algo se rompió. Y la relación con el Señor se rompe cuando no le damos el primer lugar. Cuando no lo hacemos de a Él nuestro Dios. Y dice que éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente. Iglesia, tenemos que estar atentos. Debemos orar para que nuestra mente, nuestro propio conocimiento no nos envanezca y no nos deje desviarnos de la verdad y hacernos nuestros propios dioses, sino que Dios cada día nos ayude a ser humildes para recibir su palabra. Que cada día yo pueda agachar mi cabeza más y más y decirle: Señor, necesito más de ti y menos de mí, más de ti y menos de mí. Y dice más adelante en el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuántos de nosotros escuchamos el evangelio? Las buenas nuevas de que sí, por nuestro pecado estamos apartados del Señor, pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del enemigo, para deshacer lo que el enemigo haya querido sobre nosotros, sobre nuestra familia, para que ahora nuestra fe esté firme en aquel que nos reconcilió. Y dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Usted no cree que en lugares apartados del mundo hay alguien dando la vida y predicando la verdad? Muchos
Muchos a los cuales uno dice, Señor, qué admirable lo que hacen, porque han ido donde muchos no han querido ir. Pero hoy el Señor nos ha llamado a que vayamos a aquellos a los que muchos ya no quieren ir, a los que muchos callan sus labios. Abra sus labios, el Señor lo llenará todo. El Señor llena. Mire lo que hizo la samaritana. Lo poco que tenía, eso dio. Y muchos creyeron en Jesús por eso. Lo poco o mucho que usted tenga del Señor, délo. Deje su cántaro y vaya. Incluso muchas veces Dios es tan misericordioso que ni siquiera tenemos que ir, sino ellos vienen. Pero entonces, demos de lo que tenemos. Debemos ser llenos del Señor. Por último, vamos a leer Juan 10. Quiero que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a leer desde el versículo 7. Y quiero que usted lo lea para usted. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y había disensión entre los judíos. Si nosotros somos la iglesia, ¿qué voz escuchamos? ¿Qué cabeza tenemos? ¿Quién nos dirige? Si nosotros conocemos la voz de Dios, no nos vamos a apartar por falsas doctrinas. Porque ¿qué quiere el ladrón? Matar, robar, destruir. Pero Jesús ha venido hoy a traer vida, y vida en abundancia. Y vida para que impartamos vida también. Dice que unas ovejas y las otras del otro redil, dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Señor, gracias. Porque el día que tú vengas, Señor, queremos oír tu voz. Que podamos ser ese rebaño, Señor, que te reconoció, Señor, que apartó, Señor, todo lo que nos impedía.
Que podamos ser esas ovejas, Señor, que te siguen, que te escuchan, Señor. Que tu palabra, Señor, sea dando vida, Señor. Porque solo tenemos un Dios, solo tenemos un pastor, el único verdadero, el único Santo Padre, el único Dios creador, el único Dios redentor, el único Dios salvador, el único Dios que hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Y si usted cree que Jesús es su Dios, hable con Él. Yo no tengo que dirigirle la oración, es el Espíritu que Dios le ha dado a usted para decirte: Señor, perdónanos, porque muchas veces no nos limpiamos, Señor. Nos hacemos nuestros propios dioses, Señor, o preferimos escuchar la voz de otros, Señor, que cuando llega el momento difícil huye, pero tú siempre estás ahí, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor. No necesitamos una religión, Señor. No necesitamos, Señor, un intercesor, sino solamente Cristo, el intercesor entre Dios y los hombres. Padre, hoy con todo fervor, con todo mi corazón, Señor, yo te pido, Señor, que los que han recibido tu palabra, Señor, seamos de ese redil, Señor, de ese redil, Dios, que es guiado por un solo pastor, que eres tú. Señor, yo te pido que tú quites de nosotros, Señor, toda vanagloria, todo orgullo, toda altivez, Señor, que se levanta en contra de tu palabra, Señor. Que el conocimiento que hemos recibido, Señor, no se quede solo en conocimiento, sino que podamos, Señor, hacer lo que tú dices. Tú nos diste un nuevo mandamiento, Señor, pero no aboles, Señor, el antiguo, de que solo tú eres Dios, de que no hay Dios fuera de ti, Señor, que tú eres el único vivo y verdadero, que con mano fuerte, Señor, nos has sacado, Señor, de la esclavitud del pecado, para que hoy, Señor, mostremos tu luz, Señor, para que hoy otros, Señor, también puedan ver esa luz que tú nos has dado, Señor. Espíritu Santo, llénanos hoy de ti, Señor. Llénanos hoy de ti, Señor, porque somos débiles. Llénanos, Señor, ayúdanos, porque somos frágiles, Señor, porque nos equivocamos, Señor, porque nos caemos, Señor. Pero no queremos quedar ahí, Señor, sino que tú nos levantes, que tú levantes una iglesia fuerte, Señor, una iglesia celosa de tu nombre, Señor, una iglesia, Señor, que da la vida, una iglesia, Señor, que no se queda en palabrerías, Señor, sino que tu poder, Señor, tu gloria se manifiesta, Señor, con señales, prodigios y milagros, Señor. Y qué más milagros, Señor, si el milagro de la vida que nos has dado, el milagro, Señor, de poder hablar a otros, Señor. Ahí tú te manifiestas, Señor. No pedimos señales, Señor, que tú no puedas hacer. Por eso hoy tu iglesia, Señor, levanta su voz, Señor. Y yo te pido, Señor, que los que han estado dispuestos, que el corazón, que tú lo conoces, Señor, que los pensamientos, que tú los conoces, Señor, seas tú, Señor, confirmando tu palabra, Señor. Padre, porque no soy yo, Señor, yo solo soy una vasija. Es tu palabra que ha sido dada, Señor. Y yo sé que hoy, Señor, tú has hablado a tu iglesia, Señor, para que podamos ser dirigidos por ti, Señor. Porque el Señor te ha llamado, iglesia, para anunciar a los pobres, a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. No te ha llamado para juzgar, iglesia. No te ha llamado para condenar, porque ni Dios lo hizo. Jesús, gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y tú dices: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Padre, que así como tú nos perdonaste, Señor, podamos llevar a otros, Señor,
a que se reconcilien contigo, Señor, y sean perdonados por ti, Señor. Padre, los tiempos son difíciles, Señor, son difíciles y sabemos, Señor, que se pondrán aún más difíciles, Señor. Pero ahí, Señor, está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza, Señor, de que solo tú nos levantas, Señor, de que solo tú nos ayudas, que tú hablas, Señor, por medio de nosotros. Úsanos, Señor, úsanos, Señor. No por nosotros, Señor, sino por tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, que es predicado en la tierra, Señor. Que tu nombre sea exaltado y toda rodilla, Señor, se dobla ante tu nombre y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y el Salvador, para la gloria de Dios Padre, Señor. Hoy oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes en estos tiempos difíciles, Señor, a mostrar tu verdad, a mostrar tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos mostrar al Dios verdadero que nos ha sacado, Señor, con mano fuerte, Señor. Porque grande, fuerte y temible, Señor, soberano, majestuoso eres tú, Señor. El único digno, el único santo, Señor. Y al único al que rendimos culto en esta mañana, Señor. Hoy oramos, Señor, dándote gracias, Señor, como tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Digno eres tú de ser alabado y honrado por siempre, Señor.